Póngale cuidado al título de este salmo. Dice, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Solamente con el título nos ponemos a meditar, ¿cierto? A reflexionar. ¿Qué querrá enseñarnos la palabra en esta mañana? Así que le invito a que oremos. Padre Celestial, seguimos en tu presencia dándote gracias nuevamente por tu fidelidad y misericordia, Señor. Aquí estamos nosotros porque estamos sedientos de ti, eres nuestro alimento, eres todo para nosotros y hemos comprendido de que no solo de pan vivimos, sino de tu palabra. Por eso clamamos en esta mañana para que tu palabra nos nutra y sea alimento y fortaleza para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el salmista Moisés, Señor, tú nos has sido refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una noche de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos con tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Una oración de Moisés. Pensemos un poquito en Moisés cuando estaba escribiendo este salmo, ¿sí? Yo creo que él se imaginaba todas las generaciones que habían pasado desde Adán hasta su momento. Y él en este tiempo, pues no muy precisas hoy en el tiempo exacto que él escribió este salmo, pero sabemos que él estaba en el desierto porque él no alcanzó a pasar ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿cierto? Entonces él sabía de toda la historia del pueblo de Israel, pero contando desde Adán hasta Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? Del diluvio, cuando Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Usted sabía eso también? De que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. ¿Por qué? Por el pecado y por la maldad de su corazón, porque siempre se inclinaba a hacer lo malo, ¿sí? Desde Adán hasta Noé hubieron 20 generaciones. Una generación aproximadamente es entre 70 años, ¿cierto? Y fueron 20 generaciones después de Adán hasta Noé. ¿Sí? De Noé hasta Abraham, más o menos unas 10 generaciones. Van 30 generaciones, ¿sí? Desde Abraham, ¿quién siguió? Isaac, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es Israel, el padre de las 12 tribus, ¿sí? Y después de esas tribus pasaron, como estaban en Egipto, pasaron 400 años en Egipto.
en esclavitud. Todo ese tiempo tal vez no lo vivió Moisés con ellos, pero él sabía de la historia del pueblo de Israel. Y ahí fue cuando llegó Moisés, ¿sí? El que Dios usó como ese salvador, como ese que rescató al pueblo de la esclavitud. Allí fue cuando él escribió este salmo, cuando ya salieron del desierto, cuando ya estaban en el desierto, salieron de Egipto, y empezó el Señor un proceso con el pueblo de Israel, porque Él quería estar con ellos. El mismo propósito que tuvo Dios al principio con el hombre, ¿sí? Con Adán y Eva, lo quiso tener con el pueblo de Israel y por eso lo apartó de Egipto, que simboliza el pecado, ¿sí? La inmundicia. Entonces, yo me imagino que todas estas personas tuvieron su momento, contamos las historias de ellos y aprendemos de esas historias de Noé, de Abraham, de la fe de Abraham, del mismo Moisés, que tuvo mucha fe, ¿sí? Y dice la palabra que fue el hombre más manso sobre la tierra, pero él llegaba a esa conclusión, que Dios es eterno y nosotros ¿qué somos? Somos efímeros, ¿sí? O transitorios. Aquí especifica la palabra en el versículo 10 que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. Pues no es un dato exacto, ¿cierto? Sino que uno sabe de que va aumentando los años y como que las fuerzas no son las mismas, ¿sí? Claro que tenemos que tener en cuenta de que si todavía estamos en la tierra es porque no hemos terminado de cumplir el propósito de Dios. Amén. Podemos llegar a los 90, 100, 110. Me admiro de aquellos que superan los 80, los 90 años, ¿sí? Porque en este tiempo, si usted se pone a ver las noticias y a mirar estadísticas, son más los que se mueren en la edad juvenil que los ancianos, ¿cierto? Tal vez por esta pandemia han cambiado un poquito las cosas, pero la verdad es que hay muchos jóvenes que no llegan a los 40, a los 50 años, sino que no pasan los 20 y ya están ahí en la tumba. Eso es muy triste. Entonces, si llegamos a esa edad, debemos considerarnos como victoriosos, amén, porque Dios nos ha dado esa bendición de largura de días sobre la tierra, ¿sí? Entonces, miremos que Moisés reflexionaba sobre esto, de que nuestra vida es corta en este mundo, ¿sí? Y muchas personas se aferran a este mundo, por eso es que buscan lo material. Yo les daba un ejemplo en estos días sobre una imagen que ilustra mucho este caso, de una persona jovencita que va corriendo detrás de ¿qué? Del dinero. Y va corriendo detrás del dinero y a mitad de su vida alcanza a recoger un poquito y sigue corriendo detrás de más dinero. Y después se muestra la imagen de la persona más anciana y sigue detrás del dinero. Cuando amontona todo el dinero, se muestra la imagen de que allí hay un abismo y dice, el fin de tu vida. O sea que tuvo todo el dinero en ese momento, pero se le acabó la vida y ya, ¿para qué el dinero, cierto? Entonces, es de meditar nosotros si de verdad estamos cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Yo quiero que meditemos sobre esto. Si de verdad el Señor nos levantara en este año, ¿sí? Nosotros no debemos tenerle temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Amén? ¿Cuántos declaran eso en esta mañana? Para nosotros el vivir es Cristo, vivimos para Cristo y si Dios nos lleva a su presencia es ganancia porque ya no vamos a tener ninguna aflicción en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, meditemos, si Dios nos levantara de la tierra, ¿usted estaría satisfecho con lo que hizo? Pensemos en eso un momento. ¿Estaríamos satisfechos en este momento por lo que hemos hecho en nuestra vida? En el rol que Dios nos puso, como madres, padres, como empleados, como hermanos en Cristo, ¿sí?
si de verdad nos sentimos satisfechos hasta este momento. Yo sé que ninguno queremos partir en este tiempo, ¿cierto? Pero si llegara a acontecer, pensemos en eso. Y es algo que nos abre los ojos, ¿para qué? Para que nosotros nos esforcemos aún más. Amén. Esforcémonos, no perdamos el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es un recurso que no se puede renovar. Usted puede malgastar el dinero, porque hay personas que han tenido mucho dinero y de un momento a otro ya no tienen nada, lo han derrochado en cosas vanas. Puede malgastar el dinero y lo puede recuperar después, pero si usted malgasta el tiempo, ¿usted lo puede recuperar? Es un recurso que no se puede recuperar, ¿sí? Por eso es importante que nosotros, ahora que tenemos la oportunidad, hagamos lo correcto, amén. Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Y aquí en 3 puntos quiero que aprendamos qué podemos hacer para cumplir ese propósito, ¿sí? Para aprovechar nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado, que lo aprovechemos de la mejor manera. Amén. Aquí no hay límite de edad para cumplir el propósito de Dios. Y el Señor me enviaba al libro de Isaías, que es lo primero que nosotros tenemos que meditar en esto. En el capítulo 26, versículo 9. Dice aquí, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. ¿Qué declaraba aquí el profeta Isaías? Decía que mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. El primer propósito de nuestra vida, ¿cuál es? Buscar la presencia del Señor. Amén. Para eso hemos nacido nosotros, para hacer la voluntad de Dios. Yo siempre en mi oración le digo al Señor, yo nací para adorarte, yo nací para amarte, yo nací para hacer tu voluntad. Y en eso debemos enfocarnos nosotros también. En estos días también escuchaba pues una explicación acerca del nombre de Jehová, del nombre de nuestro Dios, de cómo encontraron 4 letras que son consonantes. Y usted sabe que una consonante no se puede pronunciar si no está acompañada de una vocal. ¿Cómo suena una J? No sabemos, ¿cierto? Tiene que estar acompañada de una vocal, ja, je, ji, jo, ¿sí? Pero encontraron esas 4 consonantes. Y buscándole la explicación de cómo sonaban esas consonantes, llegaban a la conclusión de que sonaban como la respiración, ¿sí? Cuando usted respira, hagamos el ejercicio un momentico, ¿sí? Inspire y expire. Así suena el nombre de Dios, como su respiración, ¿sí? Así que cuando usted nació, desde ese momento, usted pronunció el nombre de Jehová. Y la Biblia dice en el Salmo 150 que todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Así que aún aquellos que no están aquí con nosotros y que están en el mundo, ellos también alaban el nombre de Jehová porque están respirando. Amén. Cada vez que usted respira, está pronunciando el nombre de nuestro Dios. Sí, es algo de asombrarse. Y aquí también el profeta lo decía, que mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mientras tengamos vida, hermano, ¿sí? Mientras estemos aquí con fuerzas, no desmaye. Ese es mi consejo que le doy en esta mañana. Que no se canse de buscar la presencia del Señor, ¿sí? Para que el día que partamos a su presencia estemos satisfechos también y tengamos la certeza de que Dios nos va a recibir allá en el reino de los cielos. No nos aferremos a este mundo porque todo esto es pasajero. Hay personas que pueden construir mansiones, pero eso se queda aquí en la tierra. Y hay personas que han levantado empresas y sus herederos no han valorado su esfuerzo. Y lo que han hecho es
como derribar todo el esfuerzo de una persona de muchos años, ¿cierto? Eso es muy triste, pero nosotros hemos entendido de que nuestros tesoros no están aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. No se aferre a este mundo, sino se aferre a las cosas vanas de este mundo, porque todo eso es prestado. Amén. Lo primero que quiere Dios que hagamos para aprovechar nuestra vida es que no tengamos ningún propósito sin Él. Amén. Y eso lo encontramos en el libro de Santiago. Hoy vamos a escudriñar la palabra porque ella es la fuente de toda verdad. En Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice aquí, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Muy clara la palabra, dice, no nos jactemos del día de mañana, ¿sí? Aún hay personas que dicen, ay, si Dios quiere, yo voy a hacer esto, si Dios quiere, pero terminan haciendo su propia voluntad. No le consultan a Dios en sus decisiones, ¿sí? En todo debemos consultarle al Señor si es su voluntad, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y a veces nosotros tomamos decisiones que después traen aflicción y turbación a nuestra propia vida, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esto. Aquí es muy clara la palabra, dice que pensamos que en un año vamos a hacer esto, que vamos a ganar intereses, cuando nuestra vida es como neblina. Y un claro ejemplo lo vemos en lo que pasó este año, que el mundo está de luto, ¿sí? El mundo está de luto, porque muchas personas partieron a la eternidad, no sabemos si con Cristo o sin Cristo, ¿sí? Pero debemos mirar que muchos de ellos tenían planes también, y todo eso fue cancelado por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso tenemos que dar cada paso en nuestra vida siempre con temor y temblor, pero de Dios. Amén. No ser temerosos de tomar decisiones, pero sí consultarle al Señor en todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida, ¿sí? Los que viajan, a veces que se proponen a salir del país y no consultan a Dios, les toca regresar, ¿sí? Los que van a emprender algo económico, no sé, una empresa, tienen que consultarle al Señor también. Los que van a unirse con una pareja, todo tiene que ser en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, lo primero que quiere Dios que hagamos en nuestra vida es que todo propósito que tengamos siempre sea con Él allí. Amén. Porque el resto va a salir bien, ¿sí? ¿Se imagina volver a empezar? Que me fue mal en esto porque no consulté a Dios y no, me toca empezar de ceros. Entonces es mejor desde el principio estar con el Señor y de verdad que no vamos a perder el tiempo. También dice en Eclesiastés, que es un libro que escribió Salomón, Eclesiastés capítulo 11, versículos 7, dice aquí, qué bueno es vivir y ver la luz del sol. Hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestra existencia. Pero hay que tener en cuenta que algún día moriremos y estaremos así por más tiempo del que estuvimos vivos. Oigan pues, ¿sí? Y una vez muertos ya no podremos hacer nada. Jóvenes, nos hablan a nosotros, ¿amén? ¿Cuántos se consideran jóvenes en este lugar? Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices,
Sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Ay, hasta ahí muy bueno, ¿cierto? Pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Así que no se desenfrenen, no se dejen dominar del mal genio, oigan, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. ¿Sí ve el consejo que da la palabra también? Es bueno disfrutar de la vida, es bueno ser alegre, ¿sí? Compartir muchas cosas con personas especiales. Pero dice aquí que de todo eso debemos dar cuenta al Señor, ¿sí? Entonces lo primero que quiere Dios es que contemos con Él como ese centro de nuestra vida. Que nuestra vida gire en torno ¿a quién? Al Señor. El resto que haga fila, el resto que espere, pero el centro de nuestra vida tiene que ser ¿quién? El Señor, amén. Lo segundo que quiere Dios es que avancemos, que no nos frenemos, que no nos quedemos estancados, ¿sí? Cuando un jovencito se sale de estudiar por pereza, que es muy duro el estudio, después tiene que lamentarse, ¿cierto? Porque ya se enfrenta a una edad que tiene que elaborar y siempre le van a pedir ese requisito. Si quiere tener un buen empleo, y eso que solamente el ser oficios varios, requisitos ser bachiller. Imagínense, ya es un requisito mínimo. Y hay jovencitos que se salen de estudiar, que por pereza, que porque es muy difícil, después les toca volver a empezar. Sí, ahí queda siempre en su hoja de vida esa parte, ese bache de su pasado, de que no quiso estudiar, y siempre se va a enfrentar a eso, ¿cierto? Asimismo nosotros, que estamos ya más grandecitos, el Señor nos aconseja que avancemos. Todos ustedes tienen talentos, tienen dones, tienen ministerio, porque el Espíritu Santo no es exclusivo para una persona, sino que el Espíritu Santo está en todos nosotros, amén. Y por cuanto Él está en todos nosotros, Él ha ministrado también esos dones, esos talentos, esos ministerios en nuestras manos. Y qué bonito tener o buscar ese ministerio del servicio, porque muchos añoran ministerios o dones proféticos, dones de sabiduría, de ciencia, dones de milagros, pero si tenemos el don del servicio, yo creo que ese es el don más hermoso, porque no todo el mundo lo tiene, ¿sí? A todo el mundo no le gusta servir. Hay personas que llegan y ven algo mal acomodado y no hay que decirles, haga, vea, recoja, acomode, sino que por instinto natural ellos empiezan a acomodar. Ese es el don del servicio, o les gusta atender bien a las personas, amén. Entonces ustedes también tienen esos dones y a veces el temor no los deja avanzar. Siempre quedamos allí frenados, siempre nos limitamos nosotros mismos, sabiendo de que la obra la hace Dios. Si el Señor dice, abre tu boca, que yo la llenaré, amén. No, Él no dice requisitos, tienes que ser menor de tantos años, tienes que tener estudios en esto, solamente abre tu boca, dispón tu corazón, porque de esa manera Dios nos quiere usar, amén. Aquí no hay ningún árbol estéril, ¿sí? Recordemos la historia de Jesús cuando se acercó a la higuera y Él vio que la higuera no tenía fruto. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo, ¿cierto? Entonces nosotros no queremos recibir una maldición de parte de Dios, por eso es necesario que le preguntemos al Señor en qué estamos faltando nosotros. ¿Tú te imaginas que Dios te esté exhortando en este momento y que lleguen los años después y no hayas aprovechado el tiempo, ¿sí? No hayas usado esos dones, esos talentos? Te acontezca lo que dice del que tenía un solo talento, que lo enterró. Vino su Señor y le reclamó ese talento y ¿qué más? La ganancia de ese talento. Entonces tú no puedes quedarte quieto, no puedes dejar que pase el tiempo, pasen los años, ¿sí?
pase tanta gente por delante de ti y tú sigas en la misma condición. Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A crecer como la luz de la aurora. Amén. Es necesario que nosotros meditemos en esto y no solo meditemos, sino que de verdad nos activemos, ¿sí? Se ve que aún en la casa de Dios faltan manos para el servicio, ¿sí? Faltan manos. Y pídale al Señor que le revele esa parte también de que de usted también puede servir. En cualquier cosa que se haga aquí, todo es bendición. Amén. No es necesariamente tenga que ser un servicio desde el púlpito o desde la puerta, pero hay tantas cosas por hacer aún. El que usted traiga un alma a la iglesia, el que usted le predique a una persona en su trabajo, allí está sirviéndole al Señor. Pero no se quede quieto, no se quede estancado, porque yo sé que aquí estamos bien alimentados, bien gorditos de la palabra del Señor, pero necesitamos también transmitir de lo que hemos recibido. Amén. Entonces necesitamos avanzar y eso lo confirma la palabra en el libro de Pedro. Acompáñenme, primera de Pedro, capítulo 4. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sí? Aquí dice el apóstol, baste ya el tiempo pasado. Haga deténgase en este momento y medite, ¿qué es eso que le está deteniendo a usted? ¿Sí? ¿Cuál es esa cadena? Ese pecado que todavía tiene allí por tantos años. Y el Señor con tanta paciencia nos ha esperado, nos ha soportado, nos ha ayudado, nos ha levantado y volvemos otra vez, ¿no?, a abrazar ese pecado. La palabra nos exhorta hoy, baste ya el tiempo pasado, ¿sí? Porque Dios es Dios de amor, pero también fuego consumidor. Entonces es necesario que nosotros también avancemos, que soltemos ese pecado. ¿Usted no le pasa que venir a la iglesia y pedirle perdón a Dios por lo mismo que le pedía perdón hace 5 años, hace 10 años? Perdóname, Señor, por esto, por este vicio, por este mal carácter, por esta pereza, por este temor, ¿sí? Perdóname, Señor. Y tantos años, si el Señor nos perdona una sola vez y para siempre, dice la palabra, que Él no se vuelve a acordar de esos pecados, que Él los echa a lo profundo de la mar. Nosotros somos los que abrazamos nuevamente ese pecado, ¿sí? Entonces, ya solamente con una vez que tú le digas al Señor, perdóname, y el arrepentimiento trata de eso, de pedir perdón y apartarse definitivamente de ese pecado. Así que ya cortemos con eso porque el tiempo está corto, ¿sí? El tiempo es muy poco que nos queda sobre la tierra para nosotros seguir arrastrando con esas cosas. Dice aquí, baste ya con el tiempo pasado. Ya Dios nos tuvo mucha paciencia, ¿sí? Ya Dios nos esperó mucho para que nosotros sigamos en esa misma condición. El apóstol también exhorta a la iglesia que no tenemos que ser como bebés espirituales, porque yo creo que aquí no hay personas que tengan menos de 6 meses de convertida, ¿o sí? ¿Quién llegó hace 6 meses a la iglesia? ¿Quién llegó hace 1 año a la iglesia? ¿Quién llegó hace más de 2 años? ¿Quién conoce de Cristo hace más de 5 años? Yo creo que todos, ¿cierto? Aquí habemos más de 3, 5 años en la iglesia. Entonces no estamos hablando entre bebés espirituales, sino que estamos hablando con personas ya maduras, ¿sí? Y tal vez tú no tengas
un peso de pecado allí que tú digas, no, es que estoy en pecado y no puedo fluir en el Señor, ¿sí? No puedo ser líder de unos discípulos. No, tal vez no es el pecado, sino el temor. Y eso también se convierte en ¿qué? En un freno, en un estancamiento para tu vida. Y Dios te ha llamado a eso también. Él dice, ir y hacer discípulos. Él no dijo usted. Él no señaló así a unos cuantos, sino que Él le dijo a todos, ir y hacer discípulos. Así que nosotros, les hablo a ustedes, los que estamos aquí presentes, están llamados también a ser discípulos. Amén. A que aproveche bien el tiempo de esta manera. Si usted se aflige al ver el pecado en el mundo, al ver a los muchachos allá afuera en tantas cosas, entonces póngase pilas en este aspecto y busque la manera de servir al Señor predicando el Evangelio. Amén. Otra área que nosotros tenemos que mirar, que es muy importante y que Dios quiere que en esto aprovechemos el tiempo, es en que nos dispongamos como personas ¿a qué? A disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, de las bendiciones. Amén. Porque a veces nos lamentamos tanto por lo que no tenemos que terminamos despreciando lo que sí tenemos. ¿Sí? Y lo que tenemos para otras personas pueden ser un tesoro. Muchas personas pueden estar envidiando nuestro estilo de vida. Muchas personas quisieran tener la casa que nosotros tenemos, vivir la vida que nosotros vivimos, ¿sí? Muchas personas quisieran tener el esposo o los hijos, la familia que nosotros tenemos, pero nosotros no disfrutamos esas bendiciones. Así que tenemos que aprovechar el tiempo también de esta manera. No amargarnos cada día por lo que gustó o no gustó, sino que debemos alegrarnos. Y eso lo dice en la palabra también. Vamos al libro de Eclesiastés nuevamente. Dice aquí, así que anda ahora, come, bebe, disfruta y sé feliz. Otro consejo del sabio Salomón dice, anda ahora, come, bebe, disfruta, sé feliz. Tranquilo que Dios aprueba eso. ¿Por qué lo aprueba? Porque nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Si Dios nos creó, yo creo que Él se deleita con todo lo que hacemos. Si estamos en su propósito, si obedecemos su palabra, Él se deleita. Porque cada uno somos tan diferentes y hasta somos graciosos, tenemos nuestra gracia. Usted se reirá de los chistes de alguien, ¿sí? Compartirá y mirará la personalidad de alguien y dirá, tan chévere esa persona. Dios también se deleita con eso. Aquí dice, Dios aprueba eso. Dios sabe de nuestras necesidades, que necesitamos alimentarnos, ¿sí? Dios sabe que necesitamos vestirnos. Dios sabe que nos gusta entretenernos con el fútbol, con ir a bañar, ¿sí? Disfrutar de una tarde de campo. Eso es bonito, Dios lo aprueba. Eso no es pecado que usted comparta con su familia. Antes le invito que esta tarde o este fin de semana aproveche para compartir con su familia, amén. Porque a veces todo se nos convierte en trabajo, tenemos que producir y producir y producir. Hasta nos regalamos un dominical para tener más dinero, pero no compartimos con los de nuestra casa, ¿sí? Y pasan los años y ya los pequeñitos se crecen, ya hasta los muchachos ya no les gusta salir con los papás. Entonces, cuando usted tiene sus hijos pequeños es cuando hay que aprovecharlos y compartir con ellos. Amén. Compartir con su familia es muy importante. La palabra lo dice, Dios lo aprueba. ¿Sí? Dios quiere que disfrutes de tu vida, no que te lamentes por lo que no tienes. Sigue diciendo aquí, viste bien y luce bien. ¿Usted sabía que la Biblia dice eso? Viste bien, o sea, esmérese en usted mismo, quiérase un poquito. ¿Sí? Le digo esto a las mujeres también, quiéranse un poquito, arréglense un poquito. No todo es cocina, no todo es trapeador, no todo es escoba. Amén. ¿Me dejaron solas esas mujeres? Yo pensé que era que les gustaba solamente estar las 24 horas en la cocina. No,
¿sí? Aquí dice, viste bien y luce bien, ¿sí? Cómprese su loción, eso es algo que Dios aprueba, que nos amemos a nosotros mismos, amén. Dice, disfruta de la vida con la esposa que amas. Todos los días de tu corta existencia, vuelve a decir el Señor, vea, que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde en tu vida y tu trabajo bajo el sol. Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. Disfrute de la vida, disfrute de lo que Dios le ha permitido tener alrededor, amén, de familia, hijos, esposo o esposa, su casita, sus maticas, sus animalitos. ¿Sí? Disfrute de esos momentos especiales porque esa es su parte. Dice aquí, cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo. Las personas que quieren aprender a hacer algo en este tiempo, hay tantos cursos también para que usted aprenda cosas nuevas. Amén. No se frene, no piense que no, yo qué voy a aprender. El que quiera aprender a tocar un instrumento, el que quiera aprender a danzar, tiene el tiempo todavía porque todavía está sobre la tierra. Amén. No se frene con las grandes posibilidades que Dios le abre, ¿sí? Que Dios le muestra. No se cierre porque eso nos lleva ¿a qué? A la depresión, a la tristeza, al pensar de que no, ya para mí no hay nada en este mundo. Dice Filipenses 4 también, alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor regresa pronto. Amén. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo y decía, alégrense siempre en el Señor. Y repetía, alégrense. Sabemos de que Pablo estaba en la cárcel, estaba en prisiones, estaba siendo atribulado, con hambre, con frío, en soledad, y él daba ese consejo a la iglesia, decía, alégrense. A pesar de su condición, él debería estar recibiendo consuelo de los de afuera, pero él estaba aconsejando a los de afuera, ¿de qué manera? De que vivieran alegres. Amén. Porque como hijos de Dios nosotros tenemos que manifestar ese gozo y esa alegría en todo tiempo. Que no nos califiquen a nosotros los cristianos como los tristes, los aburridos, los amargados. Y el Señor siempre nos recompensa. Amén. Así que esto es lo que el Señor quería hablarnos en esta mañana, sobre aprovechar el tiempo. Recordemos a Moisés, cómo él vio pasar muchas generaciones, aún en el desierto. El Señor determinó que toda esa generación no iba a pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron casa rebelde, ¿sí? Y Moisés los tuvo que ver morir en el desierto. Tremendo, ¿cierto? Y tal vez ellos esperaban llegar a la tierra prometida, pero para ellos no era. ¿Por qué? Por haber pecado contra Dios, siendo murmuradores, ¿sí? Renegando de todo lo que Dios les había dado. Dios les dio de comer pan y ellos se quejaron, ese pan liviano, qué pereza, estamos cansados. Le dio de comer carne también, qué pereza, no, ya estamos hastiados. Todo le hastiaba a ese pueblo. Y a veces nosotros nos parecemos a ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos da algo y no nos gusta, ¿sí? Dios nos da comodidades y no estamos conformes. Este es un consejo que les doy para que usted empiece desde hoy. ¿A qué? A ser agradecido con el Señor. Amén. A disfrutar de lo que Dios le ha permitido tener a su alrededor. Y aprovechar el tiempo. ¿En qué? En el servicio a Dios. Es un desafío que le hago también para que como persona que ha sido llamada por Dios se levante en el nombre de Cristo Jesús y empiece a producir, amén, empiece a generar ese fruto para que Jesús venga y pueda deleitarse con su fruto, ¿sí? Que no seamos como la higuera estéril que se marchitó. ¿Por qué? Porque no quiso darle fruto al Señor. Vamos a orar. Le invito a que se ponga en pie.
y meditemos un poco en esto. Pregúntele al Señor, ¿qué te hace falta para agradarle a Él? ¿Qué has hecho con tu vida? Pregúntale a Él en este momento. Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia. Como iglesia, como hijos tuyos, Señor, venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Te pedimos perdón en este momento. Perdónanos por toda negligencia, Señor, porque cuántas veces nos has hablado sobre el mismo tema, Señor, y seguimos en la misma condición. Te pedimos perdón en esta mañana. Pídele perdón al Señor. Reconoce que te ha faltado. Reconoce que no te has dispuesto para el Señor. Pídele perdón en esta mañana. Sincérate con Dios, porque es necesario que recibamos su palabra. Es necesario que aceptemos de que hemos fallado. Es necesario que tomemos la determinación en nuestra vida de avanzar, de que nos activemos. Este es el tiempo. ¿Para qué dejarlo para después? Cuando dice la palabra de que en el Seol no hay ninguna obra. Ayúdanos, Señor. Yo te presento la iglesia. Te presento tus hijos, Señor. Yo sé que ellos quieren, Señor, hacer tu voluntad. Ellos quieren servirte. Yo te pido que quites todo impedimento de su vida en el nombre de Jesús. Todo lo que ata sus manos para no servir, Señor, glorifícate en ellos, en el nombre de Cristo. Yo declaro que ellos son libres en este momento. Levántate, levántate, dice el Señor. Levántate tú que duermes, despiértate, porque ese es el tiempo. Es el tiempo, porque Cristo viene pronto, y cuando Él venga, Él no va a venir por una iglesia dormida. Él va a venir por una iglesia despierta. Unos hijos que hagan su voluntad, unos hijos que lleven la gran comisión. Padre Dios, glorifícate en cada vida y en cada corazón, y enséñanos a entender de que tú eres eterno, Señor, y que nosotros somos transitorios, que no podemos dedicarle nuestra vida a amontonar riquezas, a amontonar bienes materiales, porque no sabemos el día de nuestra partida, y todo nuestro esfuerzo, ¿para qué será, Señor? ¿Qué aprovechará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Dice tu palabra. Enséñanos a aprovechar bien el tiempo en tu casa, en tu obra, Señor. Que estemos a tu servicio. Disponte en este tiempo. Levanta tus manos y dile al Señor: aquí me presento delante de ti como instrumento, Señor. Me presento delante de ti porque quiero avanzar, Señor. Ayúdame. Yo declaro que ya no hay pecado que me frene, Señor, que no hay estancamiento espiritual en tu iglesia, en el nombre de Jesús, sino que hay libertad, Señor. Padre, declaro derramamiento de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor. Obra, actívales, Señor, activa su fe, Padre Dios. Inquiétales, Señor, para que no se queden estancados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra abre nuestros ojos, Señor, porque tu palabra es como espada que penetra nuestro corazón y nos confronta, así como nos has confrontado en esta mañana, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor amado, de que nuestra vida es corta y tenemos que cumplir tu propósito antes que partamos a la eternidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Te damos gracias, Jesús. Eres grande, eres maravilloso.